Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar un corto tema, pero que es importante también traer a colación. Si estáis siguiendo los últimos vídeos del canal, estoy hablando de cómo Dios ejecuta su juicio, la perfecta concordancia entre misericordia y juicio, cómo funciona la destrucción, ¿verdad? La ejecución, mejor dicho, de parte del juicio de Dios. Y próximamente, espero en pocos días, voy a grabar, como ya os anuncié en el vídeo anterior, voy a presentaros un tema dedicado especialmente a Dios no mata. Vamos a profundizar aún más en este tema. Hasta ahora hemos visto tres ejemplos claros, el ejemplo de Elías o los ejemplos de Elías, el ejemplo del diluvio y el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Ahí hemos visto perfectamente cómo se unen, se conjugan misericordia de Dios y su ejecución de juicio. Ahí hemos visto claramente cómo funciona esto, pero en el tema que quiero presentar con la ayuda del Señor acerca de Dios no mata, en interrogación, vamos a profundizar mucho más en ello, porque vamos a ver también varias citas del Espíritu de Profecía que son usadas por las personas que están en el movimiento Dios no mata para dejar ver otra cosa, ¿no? Para hacer ver que quizá el Espíritu de Profecía apoya sus doctrinas humanas, pero en realidad no es así. Simplemente es leer una cita, darle un significado que ella misma no tiene y así engañar a los incrédulos o engañar a los débiles en la fe. Y como eso no puede ser, porque eso lleva por un camino erróneo, quiero poner con la ayuda del Señor mi granito de arena para mostrar claramente lo que es este mensaje, ¿verdad? Hemos visto ya textos y citas clarísimas en los temas anteriores, con lo cual, obviamente, si hemos visto eso, lo cual no hay que interpretar porque son citas y textos literales, otra parte de la Biblia y otras citas del Espíritu de Profecía dirán algo opuesto o contrario a esto, ¿verdad que no? Pues vamos a ponerlo todo sobre la mesa y vamos a mostrarlo, a explicarlo y veréis cómo todo tiene una concordancia absolutamente perfecta. Pero en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tema acerca de los ángeles de Dios también destruyen cuando están bajo sus órdenes, si Él se lo ordena. Esto lo quería poner en el tema que os comento de Dios no mata, pero como es un tema más colateral, y aunque es interesante es más colateral, quiero ponerlo por separado, para no hacer tan largo el tema siguiente. Con lo cual vamos a verlo. Vamos a descubrir que los ángeles de Jehová también destruyen cuando Jehová se lo ordena y no hay ningún problema. No hay ningún problema para Dios, no hay ningún problema para el escritor bíblico, no hay ningún problema para nadie, excepto para las personas que caen en el movimiento Dios no mata. Y no hay ningún problema porque si entendemos el carácter de Dios, si entendemos que misericordia y juicio van de la mano y cómo se ejecutan esos juicios, entonces veremos que es justo, que es bueno y que así ha de ser. Pues vamos a empezar, vamos a leer primero el primer ejemplo en Josué, capítulo 6, versículos del 2 al 5. Y luego unas citas del Espíritu de Profecía comentando esto y otros eventos al respecto, donde vemos los ángeles de Dios destruyendo por orden directa de Jehová. El primero es muy interesante y vamos a leer también el texto bíblico, no solo la cita. Mirad, dice así: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Que vemos aquí que Jehová dijo a Josué, fue Jehová, no fue Satanás, no fue otro. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y si seguís leyendo los versículos siguientes a estos, veréis que así fue. Hicieron la orden de Jehová, la cumplieron y en el 7º día dieron 7 vueltas y los muros de Jericó cayeron. Aquí vemos que el pueblo grita y el muro cae. Pero ¿cuál fue la acción que provocó la caída del muro? ¿El simple grito del pueblo? ¿Las ondas sonoras del grito del pueblo fuerte y prolongado y el del chofar fue lo que hizo caer un muro de piedra fortificada? Vamos a ver qué es lo que fue. Vamos a leer Eventos de los Últimos Días, página 207, párrafo 1, lo cual nos dice así: Los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. ¿Juicios de quién? Del Señor. Era un baluarte. Pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo. ¿Quién es el capitán de la hueste del Señor?
Creo que lo sabéis, ¿verdad? Cristo. Para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. ¿Para conducir qué? ¿Los ejércitos del diablo? ¿A los ángeles caídos? No, los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios asieron los masivos muros y los derribaron. ¿Qué es lo que destruyó la muralla fortificada de Jericó? Los ángeles de Dios. ¿Bajo las órdenes de quién? Bajo las órdenes de Dios y del Hijo de Dios. Con su poder destruyeron los muros de Jericó. Este es un ejemplo bíblico muy claro de destrucción de parte de los ángeles de Dios cuando son mandados a este cometido. También lo vimos claramente en el tema anterior con el tema de Sodoma y Gomorra. ¿Quién hizo caer fuego del cielo? ¿Quién llevó a cabo la obra destructora de parte del Señor? Los dos ángeles del cielo, los dos mensajeros celestiales. Eso lo vimos claro, pero me gustaba hacer más hincapié en esto, mostrar más ejemplos, ¿no? Para que si alguien aún duda un poco, ya con esto pues pueda ser ayudado a no dudar más. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Isaías 37, versículos del 34 al 36 nos dicen así. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo, o por amor de David mi siervo. Y salió ¿quién? El ángel de Jehová, y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Aquí vemos que un solo ángel, el ángel de Jehová, mató a 185.000 asirios. ¿De parte de quién venía comandado este ángel? De parte de Jehová, de parte de Dios. No venía por orden de Satanás. Este ángel de Jehová no era Satanás, no era un ángel caído. ¿Y qué hizo este ángel? Mató a 185.000 soldados. Por las razones que vemos cuando leemos el capítulo. No fue por disfrutar matando o mátalos a todos y ya está. Fue también por misericordia hacia el pueblo de Israel. ¿Entendéis? Siempre ha de ir junto. Pero aquí vemos que el ángel ejecutó este mandato y mató. Y no hay ningún problema si se comprende bien. Si se ve desde una perspectiva de un Dios tirano, un Dios sanguinario, como Satanás quiere que se vea a Dios, poniendo sus propios atributos en el carácter de Dios, por ejemplo, con la doctrina del infierno y demás, lo cual, por cierto, vamos a tratar en el tema que voy a hacer acerca de Dios no mata próximamente. Pues cuando Satanás pone eso, pone su propio carácter en Dios, la gente piensa que eso es matar por matar, ¿no? Que es un Dios sanguinario, y por eso a veces piensan que hay dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, que viene Cristo y te muestra un Dios de amor. Qué raro, ¿no? Pero eso es por falta de comprensión lectora, simplemente, y por dejarse engañar sutilmente por el diablo. También veremos en el próximo tema que precisamente la creencia del infierno hace que fomentar el ateísmo, fomentar el universalismo. También fomenta, por ende, el movimiento Dios no mata, que está justo en peldaño por debajo del universalismo, etc. Eso lo vamos a ver también en el próximo tema y vais a ver que va a ser muy, muy interesante. Vamos a tocar absolutamente todo de ese tema para que no queden dudas y para que la gente pues no caiga en esos engaños tan sutiles de Satanás viniendo disfrazado de ángel de luz. Y para los que han caído ya pues puedan tener oportunidad de salir si así lo desean. Pero ahora vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía acerca de este evento de el ángel que mató 185.000 asirios en el campamento de Asiria. Mirad, está también en Eventos de los Últimos Días, página 207, párrafo 2. Nos dice así: bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. ¿Bajo las órdenes de quién? De Dios. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, ¿quién dio la orden? Cristo, el Hijo del Dios Eterno, mataron en una noche a 185.000 hombres del ejército asirio. Ahí vemos que dice que el ángel de Jehová mató a esta gente. El ángel de Jehová, bíblicamente, es Cristo. Él dio la orden y los ángeles mataron a toda esta gente. ¿Quién dio la orden? Cristo. Cristo, ¿quién es? El Hijo de Dios. Aquí no dice que dio la orden Satanás y que en obediencia a la orden de Satanás los ángeles fueron a matar a los asirios. Tampoco dice que se mataron entre los mismos. No dice nada de eso. ¿Vemos? ¿Y bajo las órdenes de quién? De Dios. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? No hace falta, como los otros temas, interpretar absolutamente nada, simplemente creer lo que está escrito literalmente. Y ahora vamos a un ejemplo más. Fijaros, en Eventos de los Últimos Días, página 207, párrafo 3, vemos
otro evento en el cual actúa el ángel del Señor y produce una muerte. Aquí no vamos a ver el texto bíblico, lo podéis buscar en los evangelios, se trata de en relación a Herodes, pero fijaros lo que dice. Dice así: el mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales. ¿De dónde había bajado el ángel? De los atrios celestiales, no del lado de Satanás. Para librar a Pedro, había sido mensajero de ira y juicio para Herodes. ¿De dónde traía este mensaje y esta acción? De los atrios celestiales. ¿Por qué? Por misericordia también, por justo juicio. El ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño, pero fue con un golpe diferente como hirió al perverso rey, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo ¿de quién? Del Todopoderoso. Aquí dice haciendo caer sobre él el castigo de Satanás, no, haciendo caer el castigo del Todopoderoso. Herodes se había puesto literalmente en contra del Señor totalmente, como vimos en el diluvio, como vimos en el caso de los sacerdotes de Baal, como vimos en el caso de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Cuando una persona va tan allá en el pecado y supera este límite invisible que solo Dios conoce, en el cual ya no puede haber arrepentimiento, los ángeles de Dios ya no protegen más a la persona y quedan a merced de Satanás. Eso lo vamos a ver también en el próximo tema, entendiendo correctamente este punto, ¿no? Porque también es un punto usado para los del movimiento Dios no mata, decir que veis, Dios no mata. Gran tergiversación, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver. Pues cuando Herodes, en este caso, se puso tan en contra del Señor que ya no había nada que hacer, que recibe la ejecución del juicio sobre él. Aquí dice el castigo de parte del Todopoderoso. Y no hay ningún problema, porque eso es justo. Luego dice que Herodes murió en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo de Dios. Aquí nos dice que fue justo el castigo de Dios, como todos. Y no hay ningún problema. ¿Veis? Usa la palabra castigo, usa la palabra justo, vemos la relación que hemos visto ya en los otros temas de misericordia y juicio, y no hay ningún problema. ¿Veis cómo entendiendo simplemente lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía al respecto del tema sin interpretar es más que suficiente? No hace falta caer en que no, los escritores bíblicos no sabían lo que querían decir, no comprendían el carácter de Dios, con lo cual escribieron así, pero no. Eso es quitar la inspiración a la Biblia. Es absolutamente tremendo. No, es que Elena White escribió, pero no sabía bien. En serio es así. Todo por no aceptar un claro escrito está, ¿verdad? Pues bueno, ya lo hemos visto. Hemos visto ya 3 ejemplos en los cuales los ángeles de Dios actúan y destruyen. ¿Veis que claro? ¿Veis que sencillo y veis que no hay ningún problema? Vamos a ver una última cita al respecto a eso y luego vamos a ver otro pequeño punto muy brevemente, porque también hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a tener en cuenta en el próximo tema de Dios no mata, pero aquí lo vamos a empezar a hablar un poquito. Mira, primero por eso la cita del Conflicto de los Siglos, página 600, párrafo 2, lo cual nos dice lo siguiente: un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. Aquí vemos acciones de los ángeles de Dios. Y mirad qué dice ahora, para introducir el siguiente tema. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, quedaros con esta frase porque es clave también, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Fijaros, a los santos ángeles Dios les ordena a veces misiones de destrucción. En cambio a los malos ángeles simplemente les permite, no se los ordena, les permite. ¿Cómo lo hace? Pues retira a sus santos ángeles y dejan a merced de Satanás las personas que ya han rechazado por completo al Señor y que han ido tan allá en la práctica del pecado y en la unión con el pecado que ya no hay nada que hacer con ellos. Superan este límite invisible que Dios conoce. Por eso lo dejan a merced a que de su carne y de Satanás y sus ángeles que hagan con ellos lo que les plazca, que es irlos llevando a más y más y más pecado, a ceder a todas las tentaciones porque se han quedado sin el único poder que nos puede ayudar a no ceder a la tentación. ¿Veis? Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de la acción de los ángeles malos y este hecho. En Eventos de los Últimos Días, página 206, en los párrafos 3, 4 y 5, vemos lo siguiente. Nos dice así: es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse a su presa. Aquí dice claramente que el poder de Satanás está obrando en el mar y en la tierra.
¿Cómo puede ser eso? Lo veremos en otra cita, ¿no? En la cita que hay aquí al final. Pero vemos que también Satanás actúa cuando Dios se lo permite. ¿Eso quiere decir que siempre actúa Satanás, que el diluvio lo trajo Satanás, que con Elías estaba Satanás, que en Sodoma y Gomorra fueron Satanás y sus ángeles, o bien un volcán de forma natural que hizo explotar el diablo, que en todo lo demás fue Satanás, que Dios nunca destruye, que nunca ejecuta el juicio? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Eso es una generalización que hacen algunas personas para llegar a conclusiones completamente erróneas. Fijaros en la siguiente: Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Fijaros, también usa a los enemigos como instrumentos para castigar. Retira a sus santos ángeles y las personas quedan a merced de los ángeles malos. ¿Y los ángeles malos qué van a hacer? Pues le va a la persona pecado destruirla. Atención, porque en el siguiente tema vamos a leer varias citas del Espíritu de Profecía que son muy interesantes respecto a cómo funciona eso. Y veremos que aparentemente se contradicen incluso entre ellas, pero es solo aparentemente. Si se entienden correctamente, vemos que forman un hilo argumental absolutamente perfecto, pero eso será el próximo día. Estas citas que estoy mostrando aquí también las muestran personas del movimiento Dios no mata, como mostrando, ¿veis? Dios no castiga, es siempre el enemigo quien lo hace. Acciones puntuales en las cuales Dios permite eso lo vuelven norma general. ¿Veis qué error? Siguiente cita, la última de esta diapositiva, nos dice: el Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Aquí lo vemos, esta cita es usada para decir que en la ira de Dios, cuando caen las plagas, es Satanás quien está actuando. Bueno, cuando el Espíritu de Dios se retira, ya se está retirando, obviamente se permite a Satanás usar los elementos de la naturaleza para hacer destrucción. Eso es así. Es Satanás a veces quien provoca ciclones, terremotos y demás, inspira a sus siervos humanos para hacerlo muchas veces. Él conoce los secretos de los laboratorios de la naturaleza, pero eso es para hacer esta obra de destrucción cuando el Espíritu de Dios se va retirando. No es nada más que eso no se puede generalizar y pasarlo a todo a que es acción del diablo, como por ejemplo el diluvio. Ya vimos que no podemos poner como ejecutor de los juicios de Dios a Satanás, solo porque algunas veces Dios le permita hacerlo. Eso debemos tenerlo claro, no podemos hacer de las excepciones la norma general. ¿Por qué? Porque eso irremediablemente lleva a un error. Y aquí fijaros, obra cruel de Satanás, porque este es su carácter. Él solo puede actuar así, él sí que destruye con saña, con maldad, queriendo hacerlo, no como el Señor. Pero debemos tener claro las diferencias. Misericordia y juicio van de la mano en el Señor, y Satanás, cuando le dejan hacer esta obra, es sanguinario, solo destruye por placer. El Señor, cuando ha de ejecutar su juicio, no lo hace. Y por eso Satanás se ha encargado de vestir a Dios ante los ojos humanos de su propio carácter, haciendo ver a Dios un Dios sanguinario, terrible, destructor, que no tiene ningún aprecio por la vida. Y por otro lado, eso lo hace para que las personas vayan al otro extremo, al ver un Dios tan bondadoso que ni siquiera ejecuta juicio, que se van a salvar todos, como dice el universalismo, etc. Con un error te lleva a otro error igual o peor. ¿Nosotros dónde debemos estar? En el centro, en lo que dice la Biblia, en el perfecto equilibrio entre justicia y misericordia. Bueno, hasta aquí el pequeño tema de hoy, el breve tema de hoy para tratar este pequeño asunto. El siguiente tema ya no vamos a tratar casos concretos como hicimos con Sodoma y Gomorra, con el diluvio y con las dos situaciones de Elías, sino que vamos a hablar específicamente de cómo Dios destruye, vamos a hablar del pecado y vamos a hablar de qué fundamentos hay detrás de todo esto del movimiento Dios no mata, y vamos a mostrar por qué eso simplemente son conclusiones erradas que llevan realmente a la perdición, conclusiones erradas dadas, inspiradas por Satanás, haciéndose pasar por ángel de luz. Vamos a ver el mensaje verdadero de la Biblia al respecto de la ejecución de los juicios de Dios y cómo funciona el pecado, la perdición, cómo funciona la acción de Satanás también, etc. Lo vamos a ver profundamente, lo vamos a ver también de forma literal, y estoy seguro que os será de gran bendición. Hasta entonces me despido, que Dios os bendiga y nos vemos bien pronto.